Busco un lugar para vivir y descansar, donde no hace falta ni llamar. Bienvenidos y un saludo a todos aquellos que siguen Pan de Vida. El mensaje que traigo para hoy lo he titulado Llamados y escogidos por Dios. Llamado es un término cuyo significado teológico implica una invitación a servir a Dios con algún propósito específico, bien sea en beneficio propio, por ejemplo nuestra salvación, o bien sea en beneficio de la obra de Dios. En otro sentido, el término describe una relación directa entre Dios y las personas y el pueblo que ha sido llamado. El término llamado también tiene gran relación con el término escogido, en el sentido que Dios elige a aquellos que responden al llamado. Dios no te obliga, Dios nos da plena libertad para que respondamos o no respondamos a su llamado. Son ejemplos los llamamientos de Samuel y de Isaías para hablarle al pueblo de parte de Dios. En el caso de Moisés, fue un llamado para liberar al pueblo hebreo de la esclavitud de Egipto. Dios también llama a Israel y lo separa de entre los otros pueblos a fin de que les sirva y goce de su especial ayuda y protección. Dios es el que siempre toma la iniciativa en el llamamiento, aunque casi siempre es una minoría o un pequeño remanente el que responde. Siempre ha sido así. En algunos pasajes de los Evangelios y en los escritos de Pablo, la base para el significado teológico del llamamiento es el hecho de que Dios llama a las personas en Cristo para un propósito que Él mismo determina. En general, este es el punto de vista del Nuevo Testamento, y así lo afirma el apóstol Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 3, versículos 13 y 14, donde dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, o sea, el conocimiento perfecto de Cristo y entender el poder de su resurrección, pero añade: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El principal llamado de Dios es un llamado a la salvación, es un llamado a aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador personal y recibir así el perdón y la salvación. La respuesta del ser humano al llamado de Dios puede ser para creer, y en este sentido el llamamiento es el comienzo para el proceso de la salvación. En Hechos capítulo 2, versículos 38 y 39, Pedro se dirige al pueblo judío y es de aplicación para nosotros hoy, y les dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Las epístolas paulinas clarifican el concepto teológico del llamamiento cristiano, y este viene de Dios a través del Evangelio para la salvación, santificación y el servicio a Dios. Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 13 y 14, nos dice: pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a la cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar agradecidos a Dios por su amor y misericordia, y porque Dios nos llamó para que, si respondemos a su llamado, pudiéramos experimentar la salvación, una salvación que viene mediante el Espíritu Santo, quien nos santifica por creer y seguir en la verdad. Dios llama a la salvación cuando se nos anuncian y se nos predican las buenas noticias del Evangelio, las buenas noticias de salvación en Cristo, y al responder a su llamado podemos participar de la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El llamado y la respuesta permiten entrar al reino de Dios y así formar parte de su familia, en compañerismo y amor fraternal. Para Pablo, quienes responden al llamado del Evangelio son elegidos, en oposición a quienes los rechazan. Por eso escribe en la primera carta a los Corintios capítulo 1, versículos 22 al 24 lo siguiente: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría,
pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así sean judíos como griegos, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Esta idea está tomada de la misma enseñanza de Jesús en Mateo 22:14, donde dice: porque muchos son llamados y pocos escogidos. Muchos son los que Dios llama, pero solo elige a los que responden al llamado. En la Biblia también la respuesta al llamado incluye un imperativo, una orden, para que vivamos una vida cristiana digna de dicho llamado. En Efesios capítulo 4, versículo 1, Pablo nos dice: yo pues, preso en el Señor, estaba preso por predicar el Evangelio, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y en Colosenses 1:10 también repite: para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Sin embargo, el sentido más pleno del llamamiento cristiano destaca la posición que el creyente asume en una relación más profunda con Dios, o sea, una relación de familia. En el Evangelio de Juan capítulo 1 versículos 11 y 12 leemos lo siguiente: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, se refiere a Jesucristo, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, autoridad, derecho legal, de ser hechos, de ser llamados hijos de Dios. Ser llamados, ser reconocidos como hijos de Dios, es el propósito eterno de la salvación. Bien, pues hasta aquí el mensaje de hoy. Que Dios te bendiga. Un abrazo.